tardes, noches, muy buenos días, depende de la hora que nos esté viendo. Estamos en el siguiente capítulo 2 de este programa Versus, en donde participan Adriana Buentello, Luisa Cantú, Dani Barragán, Meme Yamel, una conductora, Perla Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que hoy va a ser muy polémico, pero antes que nada les doy la bienvenida a todas ustedes. ¿Cómo están? Gracias. Qué emoción estar nuevamente aquí. Pues ya estamos arrancando este siguiente capítulo en donde vamos a enfrentar a dos personajes, uno pues muy polémico esta semana. Vamos a hablar de Marcelo Ebrard por un lado y del otro lado vamos a estar hablando y lo vamos a enfrentar con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que este día tenemos dos equipos, uno conformado con el Team AMLO, que está Dani Barragán y Meme Yamel. No es por nada, no es por nada. Está bien, no vamos a pelear eso. Y vamos con el Team Ebrard, que está Luisa Cantú y Adriana Buentello. Atrás de la computadora. Me encanta así como... Oli. Recuerden que esto Sí. es meramente periodístico, así que lo que le vamos a presentar aquí son datos importantes para que usted se genere una idea a partir también del análisis que hagamos en este espacio llamado Versus. Para empezar, les voy a dar un pequeño contexto de lo que vamos a hablar en esta edición, porque recordemos que fue en septiembre de 2012 cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se separaba del PRD, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, partidos que componían en ese momento la coalición Movimiento Progresista, que lo abrazó para ser el candidato en aquel año en las elecciones de 2012. En ese momento, en su discurso, dijo que no se trataba de una ruptura y en un zócalo que estaba lleno, anunció que dejaría las filas del Partido de la Revolución Democrática. En ese mitin no estuvieron Jesús Zambrano, quien es el actual dirigente y presidente nacional del PRD, ni tampoco Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno en ese momento del Distrito Federal, quien esta semana anunció que va a iniciar una gira nacional mientras espera a que Morena decida sobre la queja que interpuso por el proceso interno para decidir si se va o se queda en este partido fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el contexto que nos lleva a hablar y a enfrentar a dos políticos, a Marcelo Ebrard y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a una pausa y regresamos para ya arrancar con este debate. Pues arranquemos esta primera ronda de preguntas y vámonos con el Team Andrés Manuel López Obrador, porque vamos a hablar sobre esta salida del presidente Andrés Manuel López Obrador del PRD. Pues voy primero. Es que dicen que hablo mucho, okay. No es cierto. Vas. La queja. Saludos saludos, no es cierto. No, pues bueno, es el parteaguas, ¿no? La salida de López Obrador del PRD después de, son 23 años de militancia en donde ocupa puestos importantísimos. Es presidente del partido y no solamente como un puesto que han ocupado muchos en sus respectivos partidos, sino hay episodios que él mismo ha sacado a la luz en la mañanera. Recupero solo uno de que fue presidente del partido y le tocó librar pleitos, por ejemplo, candidaturas presidenciales Cárdenas Muñoz Ledo, ¿no? O sea, de los de alto nivel, e imagínate mediar con esos dos personajazos, ¿no? Bien o malos, personajazos. Es también 2 veces candidato presidencial, ocupa la jefatura de gobierno bajo las siglas del PRD y se sale después de estos 23 años de militancia de manera muy decente para la manera tan sucia en como ya lo estaban tratando. Él se sale y les dice, no me debe nada, estamos en paz, con permiso me voy pues a lo mío, que ya era los primeros pasos de Morena. Y digo que se sale a pesar de la suciedad porque pues teníamos a un Jesús Zambrano con todas estas sectas que ya se estaban generando en el PRD, ya negociando con el PRI-PAN en eso que era la primer señal de la alianza del PRI-PAN-RD, todavía no oficial, pero pues ya eran los cimientos de esa alianza. Andrés Manuel pues con toda la dignidad abandona todo el aparato que le dio el PRD, un aparato que le permitió competir 2 veces por una candidatura presidencial. Pues la primera, desde mi perspectiva, siempre lo voy a señalar, la gana, la de 2006, mediante un fraude se la dan a Felipe Calderón, y la segunda, pues se queda en un segundo lugar también cuando vimos una operación de Estado con todo el dinero que se desplegó para apoyar la campaña de Peña Nieto.
se sale y se sale para ganar. O sea, ahí también creo que hay poca discusión, porque Morena se funda en 2015, perdón, en 2014 se funda Morena, ya sale primero una asociación civil, empiezan con los requisitos, en 2014 ya se constituye como partido político, y en 2018, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ese partido más joven, ya ganando una presidencia y con una cantidad de votos apabullante, que le da un poder de legitimidad impresionante, que todavía el presidente lo mantiene hasta la fecha. Entonces, tenemos otros tercios de gubernaturas, ¿no? El PRD jamás. Sí. No, y se sale Andrés Manuel y esas gubernaturas las pierde. O sea, no pudo ni siquiera sostener esos bastiones que eran Michoacán, por ejemplo, ¿no? O sea, Es que se llevó todo el activo del PRD, se lo llevó. Exacto, entonces se sale para ganar. Entonces, pues con ese poder moral que también mucho se lo dio el hecho de estar en las calles, ¿no? Eso también creo que no hay poca discusión en ese punto. Y a lo que voy es, muchas de esas estrategias que emprende Andrés Manuel tienen un intento muchos políticos por copiarlas, ¿no? Lo vimos en este último proceso, Adán queriendo decir, yo también soy López y yo también soy de Tabasco, entonces soy el más parecido. A Claudia, por ejemplo, le dijeron, es que habla muy parecido a AMLO en los mítines. Es que Marcelo queriendo subir sus videos comiendo en la fonda. O sea, siempre la estrategia de copiarle a Andrés Manuel como fórmula para llevarlos al éxito, y viéndolo desafortunadamente de una manera muy simplista, ¿no? Cuando lo que realmente la estrategia de López Obrador ha sido el trabajo de años, las convicciones. Entonces, la salida del PRD, para responder a esa primera pregunta, obedece a sí una coherencia muy fuerte que tiene López Obrador en su actuar político, y también se sale para ganar. O sea, y eso ha sido pues quizás la mejor decisión que tomó, el antes de salirse ya tener ese colchón que era Morena como asociación civil, y salirse a hacer las cosas bien, y de repente tener pues el partido más poderoso que tenemos hasta el momento. Y te voy a interrumpir aquí, Dani Barragán, para darle la palabra al equipo de Ebrard, porque es muy bien el contexto que nos planteas, ¿no? De esta salida de el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese momento del PRD. Ahora, ¿cómo ven ustedes, ¿no? En este contexto también la salida de Marcelo Ebrard y lo que ha pasado con estos datos que nos da Dani y la historia que nos cuenta, cómo fortalece a Morena en su momento y hace justamente que ganen muchas gubernaturas en el 2018, este movimiento que él inicia. La salida de Marcelo Ebrard no ha sido totalmente clara, ¿no? O sea, ha sido como, ha mostrado que quiere poco a poco salirse de ese partido, pero no es definitiva todavía. Entonces, ¿cómo ven este proceso que ha iniciado Marcelo Ebrard? ¿Quieres? Pues mira, estirando, creo que también este proceso, este último tramo que creo coincidiremos en que López Obrador es una figura irrepetible, que todos han intentado imitar de una u otra forma, que todos han buscado ese apoyo, y que una foto con él valga como un respaldo del propio presidente López Obrador. Frases, ya decía Dani, en el caso de si le señalan que Claudia Sheinbaum quería hablar o hablaba un poco como el presidente. A mí la parte que me llamaba mucho la atención es que en el caso de Marcelo Ebrard, ya sabiendo que había pues una inclinación por el presidente, en el caso de Claudia Sheinbaum, cuando vimos que le levanta el brazo, con menciones en la conferencia mañanera desde hace muchos años, ya tenía una etapa, digamos, perdida. Ese tramo creo que Ebrard lo tenía perdido y buscó remontar en los últimos días, pero yo creo que él ya sabía que tenía perdida esa operación. Tiene unas cuantas etapas al final, o puntos que quiso, yo creo que como estrategia para ver si remontaba, pero a mí me parece que sí estuvo muy planeada el boicot, por decirlo de alguna manera, a este proceso, o el cómo buscó reventarlo, pero ya con el antecedente de que sí había una operación, de que sí había incluso dentro de la propia militancia, se entendió esa señal en favor de Claudia Sheinbaum. Y lo que hace Marcelo Ebrard en este último tramo, sí me parece que al buscar, por un lado, durante algunos momentos en estas encuestas, por ejemplo, hay algunas
etapas que me parecen importantes de mencionar cuando menciona que quiere hacer esta Secretaría de la Cuarta Transformación, cuando quiere involucrar a uno de los hijos de López Obrador. Ese es otro de los puntos. También incluso jaló a su hermano, a uno de los hermanos del propio presidente, y al último, en los últimos días, yo creo que en la última semana, busca jalar este voto útil, eliminando a los demás contendientes y dejando pues esa contienda entre Claudia Sheinbaum y él. Finalmente ve que no le va a alcanzar y está pues en este proceso donde si es un rompimiento, hay señalamientos muy claros, me parece, a la dirigencia de Morena, no con el presidente, porque creo que ahí los dos están cuidando, incluso lo que dijo hoy en la conferencia mañanera el presidente, que no quiere meterse como en esos, en esos conflictos de manera muy frontal con Marcelo Ebrard, porque hay una historia y política que creo que podremos ir platicando a lo largo de este programa, pero sí son, creo que esos factores los que pues mantienen pues en una circunstancia en la que no ha roto por completo, pero pues prácticamente ya pues con un pie fuera. No sé si, es que yo no sé si se vale diferir con tu propio equipo. Sí, claro. Porque yo tengo una visión un poco distinta. Digo, a ver, es una moneda al aire, porque también ya vi un poco de pleito en los comentarios contra mí, una disculpa de antemano. Pero ahora sigo yo. Ahí les va. Yo creo que Ebrard muchas veces le ha apostado al equipo perdedor sabiéndolo. O sea, creo que muchas veces él sabe que iba a perder y aún así tomó la decisión que tomó. Como que mucha gente decía, ¿por qué, a pesar de esta clara ventaja de Claudia Sheinbaum, de cualquier forma compitió si sabía cuál iba a ser el resultado? Lo ha hecho toda su historia. Y creo que eso es importante de recordar. También creo que Ebrard no está imitando al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, mi lectura sería contraria. Creo que ha intentado como no negar su origen, y ahorita argumentaré por qué, y justo decir, y esto lo saco, digamos, textualmente de su libro, El Camino de México, que no es a mitad de camino, ahí sí, en vez de a mitad de camino, el camino, AMLO. No, pero sí dice, quiero ser presidente para culminar la transformación del país. La cuarta transformación está en curso, ¿no? A diferencia de Claudia Sheinbaum, que somos la cuarta transformación, ¿no? AMLO y yo aquí estamos. Ebrard ha dicho muchas veces, esto fue el inicio, ¿no? Lo que sigue tiene que ser un proyecto de continuidad con aprendizajes, que creo que también es algo que él ha aprendido, sobre todo discursivamente. Para argumentar lo que les digo de que yo creo que no lo imita, quiero regresar como un poco, voy a tratar de ser breve, ya me sé la seña de si estamos hablando mucho. Cuando la vea, querida audiencia, es que estamos abusando del micrófono. No, Ebrard no niega su origen. Y esto digo que es importante porque, hay quien inventa que se hizo vendiendo gelatinas, ¿no? Y eso me parece chafa. Me parece bien que Ebrard hable en función de su propia trayectoria. Y lo digo porque sacó su libro autobiográfico en un momento muy clave y ahí hay un montón de pistas de como el momento personal que está viviendo. A ver, Ebrard es, igual que AMLO, pero en un sentido diferente, nieto de migrantes. Claro, la familia de Andrés Manuel López Obrador llega exiliada de España con una, trayectoria política que lo politiza a él de una forma distinta a Ebrard, que más bien llega en una oleada de migración francesa bastante fresa, ¿no? La verdad. O sea, sus abuelos son comerciantes, de hecho, digamos que vienen de esta comunidad barceloneta, acá muy francesa, comerciantes de telas, de perfumes, fundan como todas estas tiendas importantes alrededor del Zócalo. Era alguien, acomodado, ¿no? En una situación de migración distinta a la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Es alguien con todo el acceso a las bellas artes, a los libros, a la cultura. Habla mucho de una abuela justo sumamente culta que lo viajó, le dio tours, iban a museos, ¿no? O sea, la verdad sí es alguien que ha tenido como toda la preparación en el sentido como más académico, cultural, que podemos hablar, sí, cuando dicen que es un tecnócrata, la verdad es que es cierto. Y él como que siempre lo ha dicho, así hablo francés, hablo inglés, o sea, como que no niega, este origen, la verdad, fresa. Creo que es importante también que su trayectoria, su formación estudiantil, juvenil, fue muy distinta a la de muchos líderes, por ejemplo, que era Claudia Sheinbaum en el CCH, obviamente no se compara con él en los colegios privados, pero también tuvo un origen ahí como propio. A él le tocó más bien enfrentar el intento de infiltración del Yunque. Él crece en colegios lasallistas y se da cuenta de cómo la ultraderecha está intentando infiltrarse literal para ideologizar jóvenes desde los maestros, sus propios compañeros y demás. Entonces, que creo que sí tiene claro que él
tiene un origen distinto que no niega. Y es así como llega con un punto que ya hablaremos después, con Camacho Solís, ¿no? Porque él hace un examen en el Colmex, que también es como, pues, élite, digamos, académica. El examen, el último filtro del examen, sus maestros que lo evalúan son Sergio Aguayo, por cierto, y Camacho Solís, quien de ahí... ¿Cuántos años lleva Sergio Aguayo en el Colmex? Mi misma pregunta fue, pero sí, claramente muchas décadas. Sí. Bueno, es que me puedo ir eterna, pero el punto es que, digamos, viene como de una élite que él no niega, ¿no? Y justo dice siempre, mi mayor atributo es la negociación. Para no hacer la larga, ya sabemos lo que pasa con Camacho Solís, lo adopta básicamente en un montón de puestos. Desde ahí, digamos, de este examen que hace en el Colmex, pues va a la candidatura de Miguel de la Madrid, es el que le tocaba hacer los reportes de prensa y dice que como que lo distinguió, esto todo es cita de su libro, es que se fijaba particularmente en lo que decían los otros candidatos, es decir, que tenía como un ojo político muy acá. Bueno, le toca obviamente la reconstrucción de los sismos del 85, de la mano de Camacho Solís, diferentes puestos ya en la administración del Distrito Federal, los diálogos de paz que creo que merecen un capítulo completo con el EZLN. Bueno, le toca también la discusión como diputado del FOBAPROA, es decir, tiene como una gran trayectoria. Y esto que decías, el quiebre, que me parece muy importante, primero de Camacho Solís con el PRI, cuando el episodio Colosio, y se van a formar el Partido Centro Democrático, sabiendo que iban a perder, la verdad. Tuvieron creo que menos del 1% de los votos, ¿no? Pierden el registro y es una apuesta que Marcelo Ebrard había calculado. Como creo que cuando calculó 2 veces bajarse para la jefatura y para la presidencia con el presidente actual, con Andrés Manuel López Obrador. A mí no me parece una jugada como nueva realmente de Ebrard. Él dice que lo que lo ha librado en 40 años de trayectoria política es su capacidad de negociar. Y honestamente, si lo vemos hacia atrás, es verdad. Ha aprendido muy de cerca de negociaciones tan trascendentes como un levantamiento armado en nuestro país, como lidiar con gente que acababa de perderlo todo en el momento más histérico de la capital, por ejemplo, como fue un sismo. Entonces yo creo que en realidad él toma decisiones para negociar, no necesariamente para ganar. Ahora todo esto, creo que todos estos puntos nos han llevado, o al menos yo lo entiendo de esta manera. Mientras Marcelo ha sido como su carrera política, no estoy demeritando ninguno de sus puestos ni resultados, creo que incluso como canciller creo que hemos rescatado muchos puntos, así como también grandes ausencias, sobre todo en el tema de los consulados. Pero Marcelo, digamos que ha crecido políticamente como una consecuencia de otro político. Camacho Solís, o sea, López Obrador. Y del propio sistema. Andrés Manuel ha construido su propio camino. O sea, creo que son 2 caminos completamente distintos. Porque incluso cuando Andrés Manuel se va del PRI, o sea, regresémonos a los 80s. Bueno, yo me fui al 1900, entonces, con confianza. Pásale. Cuando Andrés Manuel sale del PRI, o sea, toma esta decisión de renunciar al partido, ya teniendo un cargo como oficial mayor. González Pedrero, que era gobernador entonces de Tabasco, lo pone como oficial mayor. Y era una manera, pero o sea, como de seguir teniendo un Andrés Manuel cerca, pese a que las estructuras del PRI ya cuestionaban a Andrés Manuel. O sea, recordemos que la trayectoria del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador se viene construyendo desde las bases, desde la calle, con la gente. En sus diversos cargos, desde el Instituto Nacional Indigenista, desde trabajar o sea, literalmente en tierra. Entonces, eso obviamente te da ese peso político, ese poder político ciudadano. En el PRI, cuando Andrés Manuel estaba con estas voces o estaba haciendo un ruido, recordemos que decían, y esto hasta está en expedientes de inteligencia que tenían desde hace años, que Andrés Manuel quería meterle ideologías socialistas marxistas al PRI. Entonces, esas voces hacían ruido, mucho ruido dentro de las estructuras de un PRI, que ya empezaba a perder un poco su esencia. O sea, empezaba ya a despegarse de la gente y empezaba a juntarse más con los intereses corporativos. Entonces, cuando Andrés Manuel se sale del PRI, se sale después de una década de haber estado ahí. No se sale después de 2 o 3 años. Estuvo más de una década, prácticamente una década, estuvo dentro del PRI. Y se sale por una congruencia de decir, ok, me quieren afuera,
el PRI está perdiendo su esencia y le renuncia a González. O sea, le deja, dice, no voy a aceptar el cargo de oficial mayor. Y se va en el 88 y funda el PRD. O sea, Andrés Manuel es fundador del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, con Muñoz Ledo. O sea, se va a fundar un partido. Entonces, funda un movimiento en el que después milita 23 años. No estuvo 2, 3, 4. Milita 23 años. Y cuando se sale del PRD, se sale también por una congruencia como se salió del PRI en el 88. Porque el PRD, que sí lo postuló 2 veces y estuvo con él y no sé qué, estaba ya teniendo claras intenciones de aliarse al PRI y al PAN, que es lo que ocurre con el Pacto por México. Sí. Entonces, cuando Andrés Manuel se sale por la misma razón por la que se sale del PRI, porque estaban perdiendo ese camino, porque ya no comulgaba con esa ideología. Y entonces Andrés Manuel se lleva todo ese movimiento político que ya venía construyendo desde que era joven, se lo lleva a Morena. Y es lo que termina en Morena. Que sí, buenos y malos. Buenos, exacto, con lo bueno y lo malo y los arrimados también. Tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, que muchos hubiéramos pensado que quizás hubiera seguido esa corriente, se queda atrás. Él se queda entre ese limbo del PRD, no PRD, sí, mejor aquí me quedo, y ahí se queda. Pero ¿quién sí se va con el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas? Entonces, ese es, digamos que, las razones o el Andrés Manuel construyó su propio camino. Cuando volteas a ver a Ebrard, si Ebrard se sale del PRI, es por Camacho. Porque viene todo este quiebre de Camacho Solís. Luego, ¿a dónde se va? Lo primero que obtiene es una diputación y por el Verde. Marcelo. Bueno, postulado por el Verde, pero como independiente. Ajá, pero postulado por el Partido Verde, que también ahí tiene mucho. O sea, la relación de Marcelo con el Verde actualmente data desde ese momento. O sea, desde que ya el Partido Verde nace y entonces sí lo postula Verde y es diputado. Luego, ¿qué pasa con Marcelo? Empezamos a ver como un limbo que si el PRD, Convergencia, etcétera. Ok. ¿Qué pasa con Marcelo en el PRD? ¿Cuándo se sale del PRD? Primero se salió Andrés Manuel del PRD y Marcelo en su propio libro y en entrevistas de ese libro autobiográfico reconoce que Andrés Manuel tuvo una mejor lectura que él de lo que iba a pasar en el PRD. O sea, Marcelo todavía, sabiendo que el PRD quería unirse al PRI y al PAN, que estaban en la lucha del Pacto por México, que ya lo querían construir, sabiendo eso, decide quedarse en el PRD. Y el argumento de Marcelo es, no se lo vamos a dejar a los chuchos, o sea, no vamos a dejar que se queden con este movimiento que construimos. Andrés Manuel ya había tomado una decisión de decir, aquí ya no es, no les debo nada, no me deben nada, estamos en paz, y se va y funda Morena. Marcelo tuvo literal que salirse del país, regresar del país por temas políticos, regresa ya con Andrés Manuel, para regresar a la vida política, y es hasta un año antes de este proceso que milita en Morena. Que se afilia, porque estaba nadando la muertito. Yo sí quiero hacer un pequeño disclaimer ahí, porque sí hay un tema también de edad y de madurez política que no podemos obviar. O sea, Ebrard estaba entrando a la carrera cuando Andrés Manuel ya era titular del Instituto Nacional Indigenista. O sea, sí creo que, digamos, para hacer una evaluación justa, sí hay que medir que, obviamente, la lectura de Andrés Manuel es mucho más amplia porque tiene mucho más callo político, ¿no? O sea, creo que ahí, digamos que las trayectorias de ambos habían evolucionado a distintos ritmos, y de los partidos también. O sea, porque de repente creo que esta lectura de eran del PRI y eran del Verde. Todos eran del PRI. Todos. Y los partidos evolucionan. A ver, el PRI de Lázaro Cárdenas puso en la Constitución que la educación tenía que ser socialista. Y el mismo PRI hizo una masacre de estudiantes, ¿no? Es decir, el PRI ha tenido momentos de transformación. Y como dices, ahí sí creo que ambos personajes han tenido en todos los partidos evoluciones junto con estos, ¿no? O sea, como creo que no ha sido un PRI estático para decir, ay, tú rompiste aquí o acá, sino que también se iba moviendo. Las corrientes también, o sea, no es lo mismo el salinismo, el camachismo, y no, o sea, todo lo que incluso pues sí sigue representando Marcelo Ebrard, aunque quiera quitarse esa herencia, pero yo coincido en que formativa. Por un lado, creo que ni siquiera, sé que estamos comparando a AMLO Ebrard, pero desde mi punto de vista es un personaje que no va a tener comparación con nadie, o sea, es un personaje irrepetible, nos puede gustar López Obrador, o lo pueden odiar, o nos puede, pues podemos ponerlo así en la balanza, y algunas cosas positivas y otras negativas, pero es un líder, y es justamente ese pensamiento de líder que de proyectos de nación y de proyectos políticos que le ha dado la
facultad de ver más allá de lo que está diciendo, por un lado, Meme, pero también yo creo que Ebrard es un animal político hecho y derecho, o sea, tiene esa capacidad de negociación también muy fuerte, pero creo que esa visión, ese punto que creo que buscas comparar, me parece que no lo vamos a encontrar en nadie. Es que justo ese es el punto. A lo que quiero llegar es, o sea, no hay una comparación y creo que lo hemos dicho, o sea, no puedes comparar a Andrés Manuel con cualquier otro político, pero creo que sí vale la pena hacer este ejercicio para entender qué tipos de políticos existen, porque sus contextos importan y definen. O sea, no es lo mismo un político que viene de escuelas privadas, aunque estén y militen dentro de la misma ideología. No es lo mismo y no van a pensar igual y no van a tomar las mismas y no tendrán las mismas lecturas políticas. Alguien que viene de un contexto más económicamente solvente o que viene de escuelas privadas, alguien que se forma en la calle, o sea, alguien que se forma en las bases recorriendo las calles con la gente, en escuelas públicas, etcétera. Y tampoco va a ser lo mismo alguien que venga de un contexto político del centro del país a del sur-sureste. O sea, esa situación obviamente los posiciona en puntos completamente distintos, pero te está, digamos que te pone sobre la mesa hay diferentes tipos de políticos, no todos son iguales. Como siempre, o sea, por ejemplo, te dicen, es que chapulineando un partido político a otro. Sí, hay muchos chapulines, pero hay que entender cuáles son las diferencias del cambio de un partido a otro, de un tipo de políticos a otro tipo de políticos, como el caso de Andrés Manuel, que es uno de los casos excepcionales. Yo no conozco otro político que no solamente haya cambiado del PRI al PRD y ahora a Morena, sino que lo hizo porque, como decía Dani, salió para ganar. O sea, no salió del partido porque ya no encontró un hueso, porque le dieron 10 y entonces ya no lo pusieron, o para improvisar. Pero salió fundando. Exacto, salió fundando. Sí, por eso decía, él sale construyendo. O sea, Andrés Manuel sale construyendo PRD, o sea, Andrés Manuel sale del PRD construyendo Morena. Hoy Andrés Manuel se va a ir de la presidencia y ahí nos vemos. Mientras volteas hacia atrás, ¿cuántos otros políticos te pueden decir eso? Que se salieron de un movimiento para fundar otro. Y para ganar, no para fundar partidos así de... Eso es parte también como de la estrategia, ¿no? Que justamente por la edad y por toda esta trayectoria política ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, él no brinca, después de que brinca del PRI al PRD y posteriormente ya mejor forja este nuevo movimiento, Morena, es que ya a partir de este movimiento que nace justamente de las calles, como dice Meme, y la estrategia que él ya genera a lo largo de estos años, lo lleva a ganar la presidencia de la República en 2018 y generar todo este tsunami. Entonces, ahí tenemos un punto para el equipo Andrés Manuel López Obrador, porque lo vemos como una estratega, ¿no? La primera vez que se vieron cara a cara Ebrard y Andrés Manuel fue porque Andrés Manuel estaba acompañando una manifestación al Zócalo y Ebrard trabajando en una oficina, ¿no? Sí. O sea, y Ebrard ayuda. Sintomático. Como que tengo entendido que Ebrard de alguna manera apoya que esta manifestación. Sí, querían liberar el Zócalo y entonces él, como funcionario, dijo, es parte de... Ajá. Bien, yo quiero añadir otra situación que ya nos va a ir como jalando a lo que tenemos ahorita, ¿no? Las trayectorias, ya como lo señalaron ustedes, son muy distintas, se complementan en cierto momento, o sea, un Andrés Manuel, tanto en la jefatura de gobierno como ya siendo presidente, se termina de entender también por hombres como Ebrard. Hombres y mujeres, pues, con una capacidad política que les ha dado la formación, como ya lo señalaba Luisa, de, pues sí, un privilegio, quizá un privilegio bien aprovechado, podríamos dar esa licencia, pero también los hombres son sus decisiones en movimientos clave. Hombres y mujeres son, y sus decisiones terminan, nuestras decisiones terminan por describirnos de gran manera. No sé si él esté muy contento con esa posición que tú decías de siempre él sabe que está del lado del que no va a ganar. Bueno, no sé si siempre, pero... O sea, en lo importante, los hechos. O tú lo percibes de esa manera, porque yo, por ejemplo, lo que veo ahorita es también un hombre que está exigiendo que se le atienda su obsesión por ser presidente. Entonces, lo que ha hecho en las últimas semanas, en los últimos meses, incluso con esta frase que no ha desmentido a la periodista del País, diciendo que no va a aceptar el resultado porque no se va a someter a una señora. O sea, con toda honestidad, toda esa trayectoria que nos ha dado mucho, incluso lo de las vacunas de COVID-19, ¿no? Por ejemplo, para no irnos tan lejos. Todos dijimos, qué bueno que le dieron esa tarea a Marcelo porque es un político muy capaz y trajo las vacunas. Sí, lo van a criticar, lo han criticado, lo van a criticar todavía mañana, sí, pero trajo las vacunas, ¿no? O sea, pero al final de cuentas,
yo veo a un Marcelo muy desdibujado de todos esos años de buena política. Sí. No me gusta a mí tampoco utilizar es que también fue priista. Pues sí, o sea, yo me acuerdo mucho, mi abuelita me decía, pues, o sea, antes yo no votaba hasta que, por ejemplo, surge el PAN, y pues ya votaba por el PAN porque era lo único que había para oponerse al PRI, y mi abuelita no es ni un porcentaje de panista, ¿no? O sea, pero siempre atendiendo a la historia, pues todos los políticos pues tenían que estar en un lugar y ese lugar era el PRI porque no había otro, ¿no? Entonces, sí, camachista, sí, lo de que surge de esas filas, todos estaban. Andrés Manuel estaba, ya ustedes lo anotaban muy bien con esas diferencias de PRI, pero lo que tenemos ahorita es esa decisión, la manera en que se va. O sea, ahorita está diciendo que ya quiere fundar movimiento, no partido, sino no movimiento. Híjole, o sea, está a años luz. Por ejemplo, si lo que él quiere es como hacer lo más parecido a López Obrador, que él tampoco ha tenido reparo en decir lo mucho que le debe y que le ha aprendido, sobre todo, más que le deba, lo que le ha aprendido y lo que han trabajado juntos, porque ahí sí creo que se han ayudado demasiado. Entonces, está por completo desdibujado ese Marcelo inteligente, conciliador, negociador. Lo escucho tal cual, sin haberlo escuchado, diciendo no me voy a someter a una señora, lo cual se me hace una frase misógina y lamentable, y peor que no la ha desmentido. Eso creo que debió hacerlo desde un primer minuto, porque no tenemos un audio con esa frase, pero él pudo haberlo abordado, ¿no? Porque ya tuvo esa oportunidad, no lo ha hecho, y creo que se suma a esa campaña muy, incluso hasta grotesca, ¿no? Lo que vimos en este proceso interno de selección de Morena. O sea, ese Marcelo serio, algunos dirían un tanto mamón, si quieres, si me permiten la expresión, pero era un hombre competente, que el presidente decía, Marcelo, ojalá las clases medias. ¿Por qué? Pues por esa personalidad, ese comportamiento, esas decisiones políticas, pero desde hace meses ese Marcelo ya no está, ¿no? Y ese Marcelo de los últimos 3 meses es el que yo veo tomando las decisiones de esto del nuevo movimiento, porque pues si él piensa que es muy fácil simplemente decir, voy a seguir los pasos que siguió AMLO para fundar Morena, pues no es así de sencillo. Por eso es importante el antecedente, porque por mucho que Ebrard diga, si lo que estoy haciendo yo lo hubiera hecho Andrés Manuel en mi lugar, no es cierto, porque no traes el bagaje que trae Andrés Manuel. Pero bueno, ahorita Dani ponía un tema muy importante sobre la mesa, que es la obsesión que tiene Marcelo por ser presidente, que lo está llevando a tomar este tipo de decisiones. También en su momento Andrés Manuel López Obrador tuvo una obsesión por llegar a ser presidente, lo logró y la estrategia que implementó fue buena. Adri, ¿qué piensas? ¿Le va a funcionar a Marcelo Ebrard, por ejemplo, esta obsesión, o necesita también toda esta mentalidad que tiene el presidente López Obrador de estratega? Híjole, es que yo ahí vuelvo al capítulo de no vamos a volver a encontrar en mucho tiempo un personaje como López Obrador, el arrastre que tiene, los recorridos que hizo, es un fenómeno, las conferencias mañaneras, políticamente hablando es un monstruo, que creo que no nos va a dar la vida para analizar pues muchos ángulos, la verdad, de su trayectoria política, del empuje que tiene, del amor que la gente le tiene, de las bases tan sólidas y de cómo la propia militancia y el propio electorado o los propios seguidores del presidente entienden las señales que manda el presidente. Eso me parece a mí espectacular, hablando políticamente, periodísticamente, el personaje, más allá de cualquier filiofobia. Y en ese sentido, él mismo empujó su propio movimiento, o sea, él era el líder del movimiento. Ahora va a haber yo sé que no va a gustar esto que voy a decir, pero va a haber un heredero, va a haber una heredera, ¿no? O sea, heredero me refiero como los personajes y como movimiento en sí, pues, o sea, va a haber Morena, el partido va a ser pues el heredero del obradorismo. Yo aquí veo que son cosas muy separadas. Y yo no sé qué tanto vaya a seguir arrastrando Morena ya sin el presidente. Creo que sí es una decisión importante el hecho de que pues finalmente es un segundo lugar, aunque haya muchos puntos de diferencia de todos los seguidores que tiene Marcelo Ebrard. Ayudó además pues en momentos clave importantes en este gobierno, y creo que también ha logrado conectar con pues una parte de la sociedad que el presidente en su momento también despreció, que es la clase media. Creo que ahí
ahí tiene una base el propio Marcelo Ebrard, pero no estoy muy segura que le vaya a pasar lo mismo que en el Partido Centro Democrático, que bueno, ahí pues ni logró, ni alcanzó o perdió el registro prácticamente de manera inmediata, pero sí creo que ahora va a buscar tener un movimiento independiente y si logra separarse de este proceso, porque yo ya no lo veo, si se va hacia la oposición, creo que ahí es donde pierde absolutamente y se desdibuja toda su trayectoria. Creo que la obsesión, entre comillas, que creo que podemos considerar algunos así, se traduce muchas veces también en esto ya me toca, ¿no? En que piensan que porque en su momento declinó, en su momento apoyó al presidente, cedió. El presidente también, digamos, tiene algunos rasgos bastante autoritarios, pero es el líder de este movimiento. Finalmente vimos cómo pues, impuso pues, muchas de las, incluso en el proceso de la encuesta, cómo se estableció el proceso, ¿no? Cómo todavía ahí tuvo la mano del propio presidente, él reconociéndolo. Así que creo que sí está en un dilema, creo que tiene fuerza propia Ebrard, tiene su propia base, pero no creo que le alcance tampoco para ni para el 25, ni, o sea, para como partido, ni para la próxima elección presidencial. Pues tendría que tener un trabajo de a pie muy fuerte, que creo que no es su expertise desde mi punto de vista. Yo creo que va a hacer quizá a otro tipo de alianzas como un movimiento ciudadano, pero sí. Pero ya hay un movimiento ciudadano, o sea. Ese factor, ahí es donde vamos a darnos cuenta si el movimiento ciudadano estaba esperando a Ebrard. Sí. Es que, bueno, tienes a un Dante Delgado que le preguntan, ¿es que podría o no? Y Dante, no, o sea, nosotros estamos esperando a que los tiempos se den, pero recuerden que el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano son para personas sin afiliación partidista. Alguien que está buscando un heredero, o sea, eso sí es Dante Delgado. En buscando heredero, se busca, con urgencia. Sumaría rapidísimo que este aprendizaje de a quién le está hablando y un poco voltear a ver a quien el presidente no está volteando a ver, que son las clases medias, sí creo que va a ser valioso para Ebrard. Por poner dos estampas también de su libro, no es que me lo haya echado toda la madrugada, pero... pero sí, pero mi ojera. Yo sé que es tu lectura para dormir, no te preocupes. Sí, bueno. Es que yo te juro que creo que sí lo escribió solo por algunas... La forma de frasear es tan sintomática, ¿no? Por ejemplo, de... Sí. No, y que dices... Eso solo lo pudo haber dicho alguien con su contexto. O sea, por ejemplo, mi papá tuvo la oportunidad de estudiar en París. Es como, nadie tiene la oportunidad. O sea, hoy sabemos que... Pero la gente como clase media alta que se hace humilde dice eso, ¿no? Como, tuve la oportunidad de ir a la Sorbona. Bueno, digo, no sé la Sorbona, pues solo dice que París. O, desde niño fui muy crítico a la desigualdad. Me acuerdo cuando iba a Disney con mis primos, 8 hermanos y 7 primos, o sea, no sé si han ido a Disney, pero güey, 8 hermanos y 7 primos. Proyectándose solo. Sí, o sea que ahí vamos en el coche a Ciudad Juárez, a Disney, y entonces me di cuenta que había un montón de gente pobre y me indigné desde niño, es como... O sea, no, entiendo su punto, pues claro, a mucha clase media nos pasó eso, pero ahí es cuando dices, claro, no puedes evitar tu origen, ¿no? Ajá. Y creo que eso lo aprendió bien él. En otra parte escribe que su proyecto no es primero los pobres, sino ensanchar la clase media, que son el motor del país. Es lo mismo, pero diferente, ¿no? Ya no van a ser pobres, sino clase media, ya no van a ser súper ricos, sino clase media, pero lo estoy diciendo de una forma porque ya aprendí que si digo primero los pobres, saltan todos. Entonces, o sea, creo que Ebrard sí tiene este aprendizaje sólido, como dices, es un animal político que se ha caracterizado por superar crisis. Y la verdad es que yo no creo que sea la peor. Sí creo que es una que se ve oscura, pero la verdad es que, o sea, le tocó la línea 2 del metro, le tocaron como secretaria de Seguridad Ciudadana, ¿no? ¿Cómo se llama antes? Pública. Sí, la de San Juan Ixtayopan, sí. O sea, ha estado en momento, bueno, ha estado exiliado del país, ¿no? La verdad es que parece que es un momento muy oscuro porque creo que la sociedad está muy politizada y estamos observándolo muy de cerca, pero la realidad es que ha tenido, creo yo, momentos mucho más retadores en cuanto a su trayectoria política. Oye, lo de la Casa Blanca, la filtración y cómo se la adjudican está también súper interesante porque... eso, pero... Pues los periodistas dicen que eso es un chisme. Marcelo dice que esa es la razón por la que él se va. O sea, Marcelo dice que la razón por la que él se va del país es porque le dijeron a Peña que él fue el que filtró lo de la Casa Blanca y entonces
después todo se lo adjudicaron a él. Mancera maquiavélicamente ahí organizando todo el show, ¿no? Para que no le den el fuero, pues ni la candidatura por el PRD, ni en Movimiento Ciudadano, el tribunal le batea todo. O sea, ahí hay una circunstancia que sí me parece analizar justamente en alguno de los segmentos del libro. Los que estamos en el ámbito periodístico, pues digamos de manera directa, los periodistas señalan o aseguran que ellos encontraron la pista de la Casa Blanca en una revista Hola, ¿no? Sí, la historia es que estaba Rafa Cabrera en el súper y vio la portada de Hola y dijo, esa casa es nueva. Lo cual, o sea, digo, tiene sentido. Y muchas periodistas, por ejemplo, como las periodistas de a pie, Daniela Pastrana, o sea, dicen, claro, yo fui a talleres y en ese entonces ellos tallereaban ese reportaje. O sea, sí hay como pistas, digamos, no solo de ese equipo, sino de gremiales, de que el reportaje se hizo. ¿Qué pasa mucho? De iniciativa periodística. Lo que pasa muchas veces con los políticos es que dudan del periodista. O sea, no es cierto, no pudo haber sido él, alguien le tuvo que haber dicho. Y es que también es cierto que si hay filtraciones, o sea, también está la otra cara de la moneda. Pero bueno, lo que sostienen los periodistas que elaboraron el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, dicen que fue un descubrimiento que hizo Rafael Cabrera en un supermercado cuando ve una revista Hola y ve esta exhibición tan ostentosa de esta Casa de la Gaviota. Pero bueno. La verdad es que, o sea, sí son grandes periodistas de investigación. O sea, Lizárraga, Huerta, Barragán, o sea, todo el equipo, la propia Carmen, ¿no? O sea, no les podemos regatear nada. No, pero digamos que la pista como tal es como no el reportaje en sí, sino la pista. Se supone que en este libro Son de fotos, ¿no? De la gaviota en esa casa, pero se supone que Mancera es el que empieza a filtrar en el gobierno o en el equipo de Peña Nieto, entre Osorio Chong y Videgaray, que había sido Ebrard el que había filtrado eso, y empieza a haber una persecución en su contra, de acuerdo con los testimonios que tiene en este libro Marcelo Ebrard, pero habla de que le abrieron creo que 70 tomos, que fue investigado hasta su abuelita, su familia, tuvieron que irse. Pero, o sea, por ejemplo, regresando a mi personaje. Disculpen que las interrumpa, pero tenemos que hablar de mi personaje. O sea, creo que ha habido una justicia por parte del presidente López Obrador a varios de esos capítulos, ¿no? O sea, Marcelo se va, justo el presidente lo invita sin afiliarse a Morena, o sea, no se lo pone siquiera como requisito. Pues Marcelo hasta el 2022 lo hace, ¿no? Ya se inscribe como militante de Morena. Él le dice, no, ya vente, te saca a quien ya tenía como canciller, que era Vasconcelos, le dice, no, tú vete al Senado, va a llegar Marcelo, ¿no? Y además empezó a coordinar su campaña, creo, en el norte del país, donde pues tiene pues un poder de negociación Marcelo Ebrard interesante, y que justo siendo del sureste el presidente López Obrador, pues sabe que no le va tan bien ahí exactamente, arriba. Entonces le delega esa tarea a Marcelo Ebrard. Exacto, o sea, siento que ha habido como una respuesta justa a varias inquietudes de Marcelo. Retomando de las últimas cosas que sabemos es, Marcelo inicia el proceso de selección de coordinador de la 4T y tenía inquietudes, y López Obrador lo cuenta hace una semana. Sus inquietudes yo las escuché y yo las incluí y todos las aceptaron. Le concedieron toda la encuesta. Le concedieron todo a Marcelo. ¿Y quién fue? Fue López Obrador el que dice, va, eso que estás diciendo que renuncien, va, que renuncien. Los del PAN no van a renunciar, y van a estar ahí, Xóchitl sigue ahí, por ejemplo. Y los del INE también ya lo explicaron. Oye, pues si ellos quisieron renunciar fue porque ellos quisieron, pero si eres aspirante no tienes por qué renunciar todavía. Por eso Xóchitl sigue en el Senado y por eso acá todos renunciaron, ¿no? ¿Por qué? Porque fue petición de Marcelo. Ajá, fue petición de Marcelo que escucha a AMLO y AMLO lo incluye. Lo de la boleta circular, etcétera, o sea, todo fue escuchado por el presidente, le dio mucha atención, se le atendió, y este último capítulo, pues, no, o sea, yo giro mucho sobre esta idea de por qué siempre se tiene que atender o qué se tiene que hacer con esa solicitud del me toca, del ya me toca, de yo ya te acompañé, ahora me toca a mí, porque sobran los políticos que están casi diciendo, ya me toca, ya, o sea, Monreal, por ejemplo. Bueno, o sea, sí hay que darle que la verdad dio resultados. O sea, hablabas tú de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Todo, o sea, creo que como grandes pilares distintivos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin duda será el manejo de la pandemia y también haber volteado hacia el sur. Y ahí toda la operación Salvarle la Vida a Evo Morales, su relación con los países de América Latina, es decir, o sea, como que creo que fríamente, imagino siendo él, pues, si pones a todos los personajes que estaban compitiendo, a Monreal, a Adán Augusto, a Claudia Sheinbaum, imagino por qué
pensaría que él es el que dio mejores resultados. Pues a Claudia se le ha criticado mucho, por ejemplo, lo que pasó en la Ciudad de México, que insisto, es un declive que ya venía, el de la izquierda, lo vemos con las propias votaciones, ¿no? De, pues sí, que el PRD echó a perder, pero como que en su lectura política entiendo por qué hubiera dicho que ya me toca. Y la verdad es que en este país, es que no es una, pues, ruleta, todo cambia todo el tiempo. Hay quien diría, Andrés Manuel López Obrador hizo un plantón en Reforma. O sea, hablamos de necedad, mira, está ahí campeón, ¿no? 3 veces hasta que la logró. Entonces también entiendo por qué Ebrard pensaría lo que está pensando, ¿no? Que la necedad puede jugar en su favor. Le sumo, por ejemplo, lo de el Temec, que llega a Cancillería y dice, a ver, estos capítulos que ya hicieron Peña, Videgaray y Guajardo se van, nos sentamos, e incluso la amenaza de aranceles de Trump. O sea, es realmente muy brillante y también podría decir, es lamentable que Claudia esté sumando, por ejemplo, a un Adán Augusto o a un Monreal que a un Marcelo Ebrard. No, pero además déjeme ver el capítulo. Bueno, que yo sé que no es el hizo, tema, ¿no? perdón, el tema no es el tema, pero a mí me da un poco de escosor el personaje de Ricardo Monreal, no solo porque ya hice un programa específicamente sobre ese partido. Véanlo. No, véanlo, no es para el comercial. No, pero en las conferencias de prensa él estaba muy seguro de que no quería tener una posición en el gabinete y debe entender porque pues no quería tener jefes, ¿no? O sea, porque él se maneja de manera independiente, autónoma, eso sí literalmente lo ha dicho, y que ahora esté pues de alguna manera en la posición en la que está junto con Adán Augusto en este trabajo ya previo a la campaña con Claudia Sheinbaum, sí me llama mucho la atención que el solito se haya bajado incluso también de la Ciudad de México. Sí. Pues es que así como que diga solito. O sea, mientras no, Sandra discursivamente o declarativamente hablando. Ah, claro. Pues es que los números no le Pero es que con su 6%, hermano, después hacemos un programa de esto. Yo solo quisiera como para regresar al punto. Marcelo, claro que no le podemos regatear ninguno de sus resultados como canciller. La demanda histórica para las empresas traficantes de armas en Estados Unidos, o sea, con las fabricantes. Lo de Evo Morales. O sea, creo que que si bien todavía sigue en disputa el tema de tráfico y que si las empresas son y que si está la lucha, sí, pero nunca nadie se había atrevido en México a decir, voy a demandar a empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, porque sí, aquí tenemos una chamba, pero también aquí ustedes son responsables. Entonces, justo lo que dice Dani, y en eso coincido plenamente, Marcelo, sabemos que es un animal político. No lo demostró. Yo no estoy viendo a ese animal político ahorita. O sea, estoy viendo a un Marcelo que está copiando en hechos a Camacho Solís, pero discursivamente a Andrés Manuel López Obrador. Y no puedes, o sea, no va igual. No concuerda. O sea, Andrés Manuel López Obrador se va por la vía de construir y ganar, porque incluso Morena nace desde el 2006, o sea, Morena, la corriente sí, como partido hasta 2014, pero es una consecuencia de todo lo que venía pasando en 2006. Y el presidente, por ejemplo, o sea, yo sé que hay mucha gente que dice es que estaba obsesionado con ser presidente. 2006 yo también coincido plenamente en que se la roban. Sí, o sea, la diferencia entre él y Calderón era de menos de un punto. Y hubo muchas irregularidades electorales. Hasta el propio Luis Carlos Ugalde, que hoy sale a hablar mucho del tema electoral, como experto en democracia, terminan sacándolo del INE antes de que culminara su periodo en el entonces IFE, perdón. Entonces, o sea, el tema de Andrés Manuel no es que le tocara, no es que se la heredaran o no es que es el que siguiera, es que él la construyó. Y Marcelo, justo desde pues de la jefatura de gobierno, ¿no? Cuando se va Andrés Manuel y queda él como jefe de gobierno, pues a muchos como que ya nos daba la sensación desde el inicio de la administración de Andrés Manuel, cuando él trae a Marcelo, que iba a ser Marcelo. Pero en los hechos, Marcelo, digamos que, y quiero aterrizar esta idea importante. Lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo se pierden alcaldías, tiene mucho sentido, tiene mucho que ver con lo que dice Luisa. Ya venía una decadencia. ¿Por qué es la decadencia? Claro. Porque aquí este discurso, o sea, al menos en la capital, el discurso de primero los pobres no te termina de pegar porque ese ya lo hiciste hace años. O sea, las necesidades que hoy estás solucionando en otros estados, aquí ya las trabajaste hace años. Entonces, al menos en ciudades como la capital, tienes que ir avanzando en cómo es la izquierda de las clases medias. ¿Cómo es la izquierda que va a luchar por o sea, para que salgan, o sea, ya sacaste gente de la pobreza extrema, ya sacaste gente de pobreza, ahora cómo vas a hacer que se vuelvan clase media y después de clase media que se vuelvan parte de ese porcentaje que genera, o más bien que almacena la riqueza? Ok, ¿cómo le vas a hacer?
Eso es lo que Morena, digamos, tiene que construir hoy. ¿Cuál es la izquierda de Morena de la clase media? Porque si la izquierda de la clase media es el PRD, que se va a aliar con el PRI, con el PAN, ya estamos pa'l perro. O Movimiento Ciudadano. Y ahí tienes a un Marcelo que sí puede llegarle a la clase media, pero que quería ser presidente en un país de más de 130 millones de mexicanos en donde ni la mitad son clase media. Todavía más del 70% sigue estando en un claro estado de desigualdad, en pobreza. ¿Cómo para ser presidente te vas con un discurso de clase media que solamente te va a impactar en ciudades o en estados del norte del país y en la capital? O en Puebla, por ejemplo, o en Jalisco. Ajá. ¿Cómo le vas a hacer cuando tienes al 70% que te está escuchando y que dice, sí está padre, pero yo no necesito eso. Yo lo primero que necesito es comer 3 veces al día. Yo lo primero que necesito de hecho, la es continuidad que sacó a tantos Exacto. millones de personas de la pobreza. Y reducir la 4T a una secretaría. Y lo primero que se te ocurre es, y que la encabece el hijo del presidente, se me hace monarquía. Como monarquía. Se me hace, exacto, esa ruta del heredero que siguió Marcelo es muy, es justamente contra lo que estamos luchando ahorita. Pero, por ejemplo, Meme, ahorita mencionabas este público, ¿no? Al que le habla la clase media, que era también Marcelo Ebrard, que era también el punto, ¿no? Que acá estaban hablando el equipo de Marcelo Ebrard y que el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador también tenía un público, ¿no? También tiene un público que es toda la clase baja, ¿no? O sea, tal cual, hablarle a los pobres directamente, el discurso va para él. ¿Cómo vemos a Marcelo Ebrard ahora de este lado, hablándole a la clase media y siendo el candidato quizás de Movimiento Ciudadano? ¿Lo ven ustedes en este movimiento naranja? Para justo hablarle a la clase media. Yo creo que sería su sentencia, la verdad, sí. O sea, si vemos lo que les decía hace ratito, si vemos que se une Movimiento Ciudadano finalmente, yo creo que es la prueba de que estaba Dante esperándolo, ¿no? O sea, por eso no se unía al Frente Amplio por México y tanto relajo y tanto... Pero además también lo que va a hacer es, le conviene a la Cuarta Transformación porque va a dividir en 3, imagínense, está Verástegui, ¿no? Y eso sí logra, digamos, ahí afianzar como lo de las firmas y todo ese show, pero tienes a la ultraderecha ya por primera vez llegando, ¿no? Con un candidato, pues con ese perfil a las elecciones en México para este 2024 y por el otro lado tienes a este Frente Amplio por México pues bastante desinflado ya, pues con muchos moretones también y pues llega un Marcelo Ebrard de Movimiento Ciudadano, pues pobre Xóchitl, ¿en dónde la van a dejar? Ahí va a ser el cual va a quedar en tercer lugar. ¿No? ¿Cómo te atreves? También Ebrard, o sea, yo creo que a Movimiento Ciudadano sí le conviene, digamos, pero no a Ebrard. O sea, a mí me hace sentido que Dante lo esté esperando y creo que Ebrard está estratégicamente haciendo tiempo, porque la verdad es que anuncia que va a hacer un anuncio y a la mera hora anuncia que ahí viene un anuncio, ¿no? Eso se llama ganar tiempo aquí en China. Sí, está como estirando la liga, creo, justo calculando, y creo que lo he hecho muchas veces, o sea, cuando sale, como dices, en esta primera conferencia de prensa en medio de una autoveda para decir, es Claudia o yo, voto útil, adiós todos los demás, ¿no? O sea, son como apuestas, está como calculando reacciones. De hecho, ahí solito se le sale, o no sé si es a propósito decir, en mi propio sondeo, encuestas, que estoy haciendo internamente con mi equipo de ebrardistas, 1 de cada 3 personas todavía no tiene corcholata. Por eso llama al voto útil, ya es así de que all in, ¿no? Y creo que ahora está haciendo un poco lo mismo, como midiendo, ¿no? Como, ¿cómo se dice en periodismo? ¿Soltar el chivo o qué? ¿Soltar un borrego? Iba a decir medir el agua a los camotes. Medir el agua a los camotes. Es un periodismo, es la frase del periodismo. Ajá. Pero bueno, así como ver qué pasa, ¿no? Ahora, o sea, tiene por los tiempos del INE, no los tiempos partidistas, margen, efectivamente, porque Movimiento Ciudadano primero tiene que ver qué onda con sus propios grupos internos, porque también tiene gente que levantó la mano y que seguramente estará muy ofendida como... Y sobre todo mujeres. Exacto. Sí, el equipo que veíamos que es más o menos de 500,000 el que está apoyando a Marcelo Ebrard actualmente, que tienen sus filas, ¿no? Que son un número bastante considerable para Morena. Pero ahí sería la desbandada, digamos, de Movimiento Ciudadano y las, efectivamente, que son de Movimiento Ciudadano, a cambio quizá de curules, ¿no? Ahí ese sería el cálculo que hace Dante. Pero ¿cuál sería el cálculo para Ebrard? El que ganaría, sabiendo que no va a ganar, compitiendo por Movimiento Ciudadano y que va a ser el traidor
de la izquierda. Yo por eso creo que va a esperarse, si es inteligente también, y si quiere ir fundando algo a largo plazo, se va a esperar, porque sí que sería quemarse de manera muy rápida yéndose a Movimiento Ciudadano. ¿Y esto cómo lo vería también el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque en su momento, cuando hace esta ruptura con Movimiento Progresista, Movimiento Ciudadano era uno de los partidos que estaban haciendo esta coalición. Entonces, que ahora Marcelo Ebrard rompa con Morena y regrese a Movimiento Ciudadano, ¿cómo creen o cuál es la lectura que ustedes tienen que lo tomaría el presidente López Obrador? Pues el presidente ha dicho en la propia conferencia que Marcelo es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Al final creo que también el presidente sabe quién es quién, ¿no? Dentro de su equipo es el fundador del movimiento, sabe, ahora sí que como papá, llamémoslo en esta analogía de herencias, de sucesión, próxima serie mexicana, versión México. Idea millonaria. No sé, Producida piénsenlo. por Estudio. Producida por Estudio, sin embargo, no sé, y tenemos unos buenos guiones, y Perla así de... O sea, en esta analogía, ¿no? De presidente... Y corte. Corte, rayas, ¿no? En esta, como jugando con esta analogía, el presidente sabe bien quién es quién, ¿no? Sabe quién es Marcelo, sabe quién es Monreal, sabe perfectamente quiénes son todos. Entonces yo creo que el presidente sería, pues es libre de hacer lo que él quiera. Al final hace sentido, por los discursos de Marcelo, irse a Movimiento Ciudadano, que son como los progre buena ondita que quieren justamente irse a las clases medias. Está bien, y creo que hay que entender que porque eso no se ha entendido y tendremos que hacer un programa sobre eso, que el discurso de primero de los pobres, o este discurso del presidente, sí se ha enfocado en los pobres, pero no le ha ido mal a las clases medias y tampoco le ha ido mal a los ricos. Es que primero, ¿no? O sea, exacto, no es primero y tampoco es arriba los pobres y abajo los ricos. Lo dijo en el discurso del informe, o sea, es abajo los privilegios. Y eso, cuando quitas privilegios, le estás dando oportunidad a la clase media, que no tendrían porque los de arriba siempre han tenido como estos privilegios y los de la clase media no podrían pasar. Pero es un discurso que no se logra entender o que no logra quizás permear porque el presidente habla de aspiracionistas y entonces ahora todo el mundo se cuelga el saco y dice es que yo porque aspiro a tener más entonces soy Satanás. No, no es cierto, no va por ahí. Es un discurso, o sea, el aspiracionismo es para aquel empresario que de por sí tiene lana, pero la pregunta es cómo hizo su lana, si la hizo trabajándola bien o si abusó del tráfico de influencias, del sistema, etcétera, que es a los que se refiere. Entonces, mientras en Morena logran definir ese discurso que se logra entender porque existe y está en los hechos, pero que realmente se logra entender y que pueda avanzar y traducirse en programas para esta clase media, eso es un discurso que ya juega Movimiento Ciudadano. O sea, ese es un discurso, es una narrativa que ya tiene Movimiento Ciudadano y que ahora a ellos les tocaría como permear. Entonces, pues hace sentido que Marcelo pudiera aterrizar en Movimiento Ciudadano, hace sentido que pudiera aterrizar con Dante, pero también coincido un poco en que quién sabe cómo le va a pegar a Dante. Por parte del presidente, yo creo que él se va a hacer para atrás y va a decir, pues, cada quien es libre. Es más, yo pudiera casi apostar que sabe que es una opción y que podría pasar en cualquier momento. También, siendo Dante, yo pensaría, a ver, tienes dos bastiones, Jalisco, que pues la verdad es que sí, Alfaro ha sido súper tóxico y ha tenido que una pueden política perderla. espantosa. Ajá. Y Nuevo León, que digo también... Y que son dos visiones de Movimiento Ciudadano. Exacto, pero la verdad es que a Samuel, digo, yo fui el fin de semana pasado, así, pues la gente todavía lo quiere mucho, ¿no? O sea, tiene popularidad... o sea, creo Pero que por el es enfrentamiento que tiene con el PRI en la entidad, yo creo, puede ¿no? ser, o sea, es una cara menos quemada, más bien, que... También apenas acaba de entrar. Que, exacto. Que, Gracias, Mariana. Que Alfaro... Arriba no, las y también esposas. él sabe, pues, que tiene la mano levantada Samuel y sería confrontarse a un capital que sí tiene Samuel, ¿no? Pero al final qué también es un incongruencia estado la de de Samuel. mucha lana. Pues miren, el presidente en sus mañaneras a veces es muy repetitivo, pero tiene frases que terminan por describirlo. Y en este pleito con Ebrard tiene una que ha lanzado en varias ocasiones que es: no hay que anteponer los intereses personales por el bien común. La repite mucho, mucho, mucho como para Se la repitió dejarlo Monreal claro. también. Se la repitió a Monreal. Con Marcelo ha sido muy cuidadoso porque yo lo decía hace rato, siento que Andrés Manuel lo trata con mucho cariño y lo atiende bien. Y eso es lo que está demostrando Ebrard ahorita, o sea, rompiendo con uno de los mandamientos del obradorismo, ¿no? O sea, no anteponer el poder, los intereses personales al interés general, ¿no? Entonces, ese movimiento que pueda dar Marcelo Ebrard, pues va a ser muy lamentable porque va a ser hacia la nada, ¿no? El irse con Movimiento Ciudadano le va a terminar demostrando al presidente López Obrador que
pues Ebrard quizá nunca tuvo la convicción real de Morena, sino que pues es un político y un político busca puestos políticos permanentemente y necesita de puestos políticos para estar bien consigo mismo. Entonces está muy, muy débil ya ese hilito entre los dos, pero espero que ojalá Marcelo deje atrás este capítulo de los 3 meses de proceso interno y estas semanas de me voy, no me voy, y regrese el otro Marcelo, y que ese Marcelo sea el que tome las decisiones de si se va o no se va, porque es un político competente. Ojalá se quedara, porque así como van las encuestas, si gana Claudia la presidencia, le vendría muy bien un Marcelo, ¿no? Le vendría muy bien, Para pero pues ya está. Marcelo, ¿puedes irte, por favor, a la Embajada de México en Estados Unidos? O sea, puede hacer la algo muy ONU. bueno. O sea, realmente podría ser algo muy bueno. Todos ganaríamos. Construir con las clases medias. Camacho Solís, que se fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores después, o sea, se alejó un poco, siguió, digamos, todavía estirando allí, pero ¿podría ser una opción también para Marcelo Ebrard? O sea, yo voy a ser muy breve, yo sé, banda, yo lo sé. No, voy te a ser portaste muy breve, bien. ¿verdad? Sí, la tienes verdad. todo el derecho. Voy a ser como breve con esto. Camacho Solís, o sea, por eso, creo que lo hemos repetido en todo el programa. Marcelo en el discurso dice que si Andrés Manuel estuviera en su lugar, haría lo mismo que él, pero en los hechos vemos a un Camacho Solís. Claudia Sheinbaum va a arrancar giras el 17. Marcelo va a arrancar giras el 18. Y eso nos regresa un poquito a la historia de cuando fue Colosio, ¿no? Cuando Colosio empieza campaña, ¿qué pasa con Camacho Solís? Le dan lo de la construcción de la paz. Y entonces Camacho Solís empieza a fortalecerse al paralelo que Colosio. Es más, debilita a Colosio porque era muy importante lo que estaba haciendo Camacho Solís. Y venían como estas narrativas de Camacho de decir que Colosio no pegaba, que su discurso no pegaba, que era como que no tenía chispa, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos estado escuchando de muchos de Marcelo. O sea, no de la propia voz de Marcelo, pero sí de muchos simpatizantes de Marcelo. ¿Y qué tuvo que pasar con Colosio? El famoso discurso de la gente, o sea, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Ese discurso detona a Colosio y empieza a bajar a Camacho Solís. Entonces, la historia deberíamos de conocerla para no repetirla, pero en política a veces, sin querer queriendo, se repiten acontecimientos y sobre todo cuando traes una narrativa o una escuela de un cierto tipo de políticos, porque no es exclusiva de Marcelo, es de muchos políticos, que está justo enfocada en construir o buscar cargos políticos y no necesariamente en servir al pueblo. Oye, y en 10 segundos, ya, perdón, hablando de la ONU, de una cancillería, no. ¿Qué le tocó a Marcelo cuando Camacho Solís fue a Chiapas a negociar con los zapatistas? Los primeros días de encargo, narra él, que tuvo fue, búscate todos los acuerdos de paz, todas las figuras de mediador y demás, para que repliquemos eso sin violencia, ¿no? Entonces, o sea, el presidente le dijo a Ebrard, esto estudiaste, ¿no? Cuando lo nombró canciller, o sea, sí la verdad es que tiene, digamos, ese bagaje, esa facilidad internacional, justo podría ser una mira digna, ¿no? Ahora que dicen superando esta... Porque yo no creo que rompa con Ebrard, porque creo que los dos se han cuidado. Está rompiendo, creo, con Morena, con la dirigencia, con Claudia Sheinbaum. Sí, pero con el presidente tampoco eso vaya a suceder, ¿no? Pues ahí está, esta mesa. No, yo sí Ebrard. creo que sí va a romper. Hay que dejar los veredictos, hay que dejar los veredictos. Va a romper Marcelo. Va a romper. Villamor. ¿Tú, Meme? Yo también creo que va a romper. Luisa. Voy a ir con mi equipo, ¿no? Nos vemos en un par de semanas Pues ahí más. está. Son 40 días que más o menos Unas pizzas tiene aquí. Heladas. Pero a ver, que ojo que es diferente López Obrador que Morena, la dirigencia. Y, No, con López Obrador. con López Obrador yo creo que no. Sí, Con López Obrador yo no creo que va a romper. Es que ya le pusiste muchos peros. Es que no, eso es lo que... No, o sea, con justo AMLO lo no que creo que va a decía, romper. Va a porque romper con Morena la y la lectura de dirigencia las y todo. declaraciones Es que está de los rompiendo dos... con Ay, Mario pero es Delgado. que esto ya rompió, ¿no? También, Y Mario Delgado o sea, era su... Y ahorita... Eso también es otro tema. Sí. Era su... De los padrinos políticos y todo eso desde el camachismo. Un Mario Delgado, además, también metido en el tema de la línea 12. Sí. O sea, como secretario de Además, Finanzas ahí, bueno, nos falta hablar de Ahora, Mario Delgado no fue quien se quedó a la ciudad, sino Mancera. También. Y ahora Sí, Mario ya. Delgado está en veremos por Sí. la ciudad. O sea, yo creo que también la decisión de Mario de no respaldar más a Ebrard como pues, se esperaba o pensábamos es por la Ciudad de México. Y yo creo que, ahí sí, perdón. Así vamos a seguir aquí. Sí, yo creo que Ebrard, y eso es importante, como que ahora decimos, ay, sí, es que siempre ha estado con Andrés Manuel. No es cierto. A quien le dice mentor es a Camacho Solís, y con Andrés Manuel ha tenido siempre alianzas estratégicas. Entonces...
¿Va a romper? Me quedo con esa Ya, frase. Siempre se cambia de idea. Ya cállenos. Después Se de esto, les otra dijo. vez les voy a dar una oportunidad. Oye, como Dani, meme, ¿va a pero romper? ¿saben qué? Después de esta Gatito. ronda, ¿va a romper? Van a romper AMLO. y Es como Ebrard. cuando estábamos votando por qué día reunirnos, que hubo 500 Ay, sí. encuestas. ¿Van a romper con AMLO con no sé quién? Con Somos Mario, con expertas en 80 encuestas. encuestas. Voy a Aquí salir también. como Beatriz Paredes. Voy a reconocer que las encuestas no me favorecen. Ya lo dijo Meme en Lo varios dije grupos, una vez. así que con eso terminamos este capítulo 2 de Versus Marcelo Ebrard contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, figura también el presidente, así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto, sé que el tiempo se pasa volando, así que déjenos aquí sus comentarios, déjenle like a esta transmisión, compartan que ya estamos en vivo y en directo todas las noches a partir de las 8:30 en Estudio B con nuevos programas, así que muchas gracias chicas, es la transmisión este domingo, así que pues gracias y que pasen una excelente semana. Gracias. Gracias a todos, nos Dejen vemos. sus likes. Dejen sus comentarios. ¿Quién sigue? Gracias por tu paciencia también. Qué tan paciente eres, Al de final verdad. siguieron la fiesta, ¿no? Bueno, nada más nos volteé a ver como... Ya. Sí, yo voy a No, hacer pero aparte, y no hizo ruido. Yo sí, Luisa. y Perla así como todo ya. Y yo, un minuto, Meme, Y yo, pero, Ten un pañuelo. Oye, necesita un Kleenex. Alguien le ¿qué es lo que voy a hacer Pero para pasó de ponerme esto a Así hacer- me respingo la nariz. cállense. Pasó de. No, pero... Perdón. No, no pasa nada, porque además MM se comportó como ¿Ven? dijimos. Creo que ahora fui yo la que habló. Sí, de lo estrellita, siento, güey. güey. Quiero mi Te vas aceita con como la Anaí. estrellita. No, no. Nos estaban dejando en el programa pasado un comentario de Taibo contra Mauleón, algo así, también de escritores. No, bueno, te estaría mejor un Krause. Krause, siento que estaría chido. Krause contra quién, Un Taibo contra Krause, por ejemplo. Taibo Krause. Ya para... Bueno, es que hay una- Ay, pero ¿quién va a ser Team Krause? Sí. Cruz. Ay, sí, Samo. No, a mí sí pero le encuentras un montón de cosas. Yo sí puedo ser Krause. Obviamente yo no lo voy a también defender. Es que además aviento Ya también. sabemos quién va a ser el equipo. Ya También está, la cuestión es que la gente cree que porque nos toca un equipo estamos Le vamos. defendiéndolo. Sí. Ajá. Sí. Ya Eso no, estaría no. bien. No, pero él lo dijiste. Sí, es sí. periodístico. Es que la verdad es Periodísticamente que hablando. un Krause está muy rico para analizar. Sí, eso hay que guardarlo.